Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sastre y en este vídeo estoy con mi compañero Jesús Puente, donde vamos a tratar el tema de reparto y la adjudicación de bienes en herencia y cómo se gestiona la valoración de esos bienes y, cómo no, vamos a hablar del valor de referencia establecido a partir de enero de 2022, donde la Administración nos obliga a tributar en base a ese valor de referencia. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sastre, soy perito tasador de herencias y divorcios y hoy vengo con mi compañero Jesús Puente, que es abogado especialista en derecho hereditario, y comentar una serie de aspectos relacionados con la valoración de bienes en herencias. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo Muy estás? Bien, de maravilla. Bueno, quería preguntarte primero de todo, a ver, en relación a la valoración de los bienes, ¿cuáles son los aspectos, cuáles son las situaciones en las que te encuentras tú a diario como especialista en derecho de sucesiones y en testamentarías? Pues es muy peculiar, Juan, porque hay veces, en cuanto al tema de las valoraciones, va a depender de cada una de las herencias. Hay herencias en las que no hay problemas, porque bien hay acuerdo entre los herederos, o incluso por cuestiones fiscales, cuál es el precio que hay que poner. Pero hay veces que realmente los herederos no se ponen de acuerdo porque alguno quiere quedarse con algún bien, y es muy importante conocer bien el valor del inmueble. Sobre todo hoy en día, que está tan convulso el tema inmobiliario, que la gente no sabe lo que vale. Todo el mundo que quiere comprar cree que vale poco y el que quiere vender cree que vale mucho, y puede dar lugar a muchas confusiones. Por eso muchas veces es importante contar con un valor real, un valor de tasación que pueda servir para evitar que haya tensiones o limar esas tensiones entre los herederos, que incluso pueden acabar con una familia. Y de hecho, aparte de la tasación del inmueble, es importante, primero, que la tasación esté muy bien hecha, y segundo, que haya una homogeneidad a la hora de tasar los inmuebles. Cuando te refieres a una homogeneidad, quiere decir que a lo mejor hay varios inmuebles que quizás, por ejemplo, yo como tasador me encuentro muchas veces que existe una herencia con varios inmuebles en diferentes comunidades autónomas. O en la misma ciudad, que cuando contratas una empresa grande de tasación, suelen subcontratar tasadores que cada uno va a ver un inmueble. A mí me ha llegado a pasar tener una tasación, pedir los herederos porque no estaban de acuerdo en las tasaciones de los inmuebles, tasar 4 inmuebles, y los 3 herederos pedirme que uno de los inmuebles se baje el valor porque era exagerado. Dices, ¿para qué quieres una tasación si al final los propios clientes están diciendo que no es el valor? A ver, tú lo sabes como tasador, por muy objetivo que sea el valor, siempre tiene un punto de subjetividad. Si Claro. ese punto de subjetividad supone un 10%, te puede cambiar radicalmente cuál es el valor del inmueble. Entonces es bueno que esa subjetividad se elimine, y la manera de eliminarla es que sea el mismo tasador el que valore todos los inmuebles. Sí, establecer un solo criterio valorativo de los bienes que forman parte de esa masa hereditaria, y al final, pues eso, en base a un solo criterio, ¿vale? Tanto para bien o para mal, pero establecemos ese valor a todos los Yo quiero bienes. entender que el criterio es el mismo el que pueden tener todos los tasadores, pero es que el punto subjetivo va a existir siempre. Hay gente que puede ser más optimista, menos optimista, no sé cómo llamarlo, pero me he dado cuenta que la única manera de que la tasación sea realmente válida y homogénea es que sea el mismo tasador. Aparte que antiguamente la gente de nuestra generación puede pensar que es muy difícil que un tasador vaya por diferentes partes de España para hacer las tasaciones, pero hoy en día es muy fácil moverse, no es... Sí, no limita. Lo que es la situación geográfica no limita. Al final tú puedes desplazarte, conectividad está al 100%, o sea, te puedes mover y te puedes desplazar y puedes valorar todos los inmuebles en cualquier lugar de España. De hecho, Juan, tú sabes perfectamente la tasación que hicimos de unos hermanos el año pasado, de un inmueble en Madrid y otro inmueble en La Manga, quedaron encantados porque dijeron, joder, mira, tenemos un valor al que agarrarnos, nadie discutió nada, eran hermanos que además estaban bastante enfrentados y ahora hay una relación cordial. No quedan a cenar en Nochebuena, pero es cordial, lo cordial bastante, y al final evitas que haya problemas, evitas juicios, evitas costes, y es mucho más, bueno, incluso para mí es más agradable, porque te evitas confrontaciones que pueden ser evitadas. Y además creo que es una obligación de cualquier abogado que se dedique a tema de herencias intentar llevar a evitar esas confrontaciones y poner todas las herramientas. Sí, al final el abogado es el mediador y es el que tiene que encauzar un poco todo el procedimiento y enseñarle el camino a esos herederos que por desconocimiento o por intereses personales, pues cada uno tira hacia su lado. Entonces el abogado es el que debe mediar o debe enseñar el camino. Debería ser nuestra obligación, pero por desgracia no siempre es así. Sí, así es. Y después quería preguntarte, porque a mí como tasador, los clientes, la primera y gran pregunta que me hacen, dependiendo del motivo, dependiendo del interés que tenga cada uno de los herederos, es: una herencia, ¿cómo se valora?
por valor catastral o por valor de mercado, y si quieres metemos dentro de la ecuación el llamado valor de referencia que se inició a enero, a principios de 2022, y que ha sido el origen de muchas discrepancias en cuanto al valor de los bienes. Vamos a ver, desde un punto de vista puramente civil, cuando hay enfrentamiento entre los herederos, el mejor valor que se puede tomar es el valor real del inmueble. Valor de mercado. Y también va a depender mucho de cómo se vaya a repartir. Es que depende de cómo se vaya a repartir la herencia. Si la herencia la vas a repartir entre dos hermanos a mitades entre ellos, no hay ningún problema el valor que pongas. ¿Por qué? Porque los dos van a recibir lo mismo. Entonces vas a atender más a un concepto fiscal para evitar que haya problemas fiscales o que tenga un sobrecoste fiscal. ¿Cómo se calcula ese sobrecoste fiscal? Pues es que va a depender de la plusvalía municipal, de cada ayuntamiento, de cada comunidad autónoma, claro. Y es un tema a estudiar muy conscientemente. Por eso yo soy de los que recomiendan que se vaya alguien que realmente sepa de herencias y que sepa de impuestos. Pues simplemente el hecho de que un bien se adjudique en pago de gananciales o en pago de herencias, los impuestos van a cambiar radicalmente. Claro. Y parece una chorrada, pero cuando la chorrada supone 5.000 euros, claro, no es ninguna tontería. Entonces, ¿cuál es el valor que se toma? Evidentemente, desde el punto de vista fiscal, tiene que ser por encima del valor de referencia. Pero lo más normal es que interese que sea muy por encima del valor de referencia. El problema del valor de referencia, que el valor de referencia, por ejemplo, en Madrid, suele ser, en general, por debajo del valor de mercado. Pero te vas a los pueblos de Toledo y suele estar muy por encima del valor de mercado. Y si es una herencia de entre hijos, padres e hijos, no hay problema. Si es con sobrinos, claro. Y al final entiendo que también el uso que se le va a dar a ese inmueble, es decir, si yo como heredero recibo ese inmueble, si me lo voy a quedar, me compensa poner un valor, y si lo voy a vender, me compensa poner otro valor en relación a la plusvalía. Para eso estás tú, para decir, claro, no, el valor. Pero volvemos a lo de antes, ¿lo hacen amistosamente o lo hacen enfrentados? Si lo hacen enfrentados, tendremos que poner valor real, no el valor que te interese. Claro. Ahí hay que estar a cada caso. Es que no te puedo dar una solución unívoca porque no existe. Y ya por último, como abogado especialista en derecho hereditario, ¿cómo solucionas tú una discrepancia en cuanto a que un heredero considera que el valor que se debe establecer es el valor de referencia o el valor catastral, porque ese heredero tiene como intención quedarse ese inmueble en unipropiedad, comprarle al otro heredero, por ejemplo, su parte? En cambio, la otra parte considera que es el valor de mercado que se tiene que establecer. Pues ¿Cómo se gestiona ese tipo de...? En el fondo no deja de ser la misma negociación que puede haber cuando hay una compraventa. Yo quiero comprar por 200, tú quieres vender por 100, pues no llegamos a un acuerdo. Oye, pues si no se llega a un acuerdo, se vende. A mí siempre me hubiera gustado, y creo que lo he conseguido solo una vez, decirle, oye, mira, uno de los herederos pone el valor y el otro decide si lo compra o lo vende. Esto que parece tan lógico, oye, si uno pone el valor es que está poniendo un valor objetivo y el otro decide, al final nadie se atreve a hacerlo. Claro, nadie. Claro. Que al final es una negociación y se intenta llegar a un acuerdo. Muchas veces intentar ahorrarte 3.000 euros por comprar o dejar de comprar es una cuestión de orgullo más que una cuestión económica. Sí, porque al final la diferencia que puede establecerse es mínima. Es mínima porque quizás estamos hablando en herencias donde hay 4 herederos. Entonces, el porcentaje de cada uno de ellos es mínimo. Y la gente se enrosca en el que el valor de mercado puede ser 20.000 euros más, pero al final esos 20.000 repercuten en una parte muy mínima al heredero. Sí, pero es una cuestión de orgullo muchas veces, un orgullo malentendido que dan al traste con muchas herencias y con muchas negociaciones. Y prefiero no ahondar en ese tema, porque es que al final salen recuerdos desagradables que es que no merece la pena, porque dices, bueno, ¿cómo se puede ser, y perdón por la expresión, tan miserable? Sí. Pero bueno. Nada, pues hasta aquí la entrevista con Jesús. Siempre me acuerdo mucho de él porque me dio un tip una vez al principio de conocerlo, que me dijo, dice, nada rompe más familias que una herencia. Y así es. O sea, una herencia, el reparto de la adjudicación de esos bienes en herencia puede hacer que herederos o hermanos que se han llevado bien durante toda la vida entren en discrepancias y en conflictos. Nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias.